El zumbido del motor era el único sonido en el coche de Kiera James mientras avanzaba por una calle tranquila. Había sido un largo día de trabajo y estaba lista para relajarse. Su mente vagaba hacia las pequeñas alegrías que la esperaban en casa. Su sofá acogedor, una taza de té de manzanilla y una nueva novela de misterio que acababa de comprar. Pero entonces, el destello de luces azules y rojas la sacó de su ensueño. ¿Qué? Pensó, su corazón saltando un latido. Kiera miró el velocímetro. Estaba bien dentro del límite. Entonces, ¿por qué la estaban deteniendo? Deslizó el coche hacia el lado de la carretera, sus manos sujetando el volante. Cada músculo de su cuerpo se tensó. Las luces intermitentes se reflejaban en su espejo retrovisor, y el aire de repente se sentía denso de tensión. El oficial, un hombre de aspecto severo con la mano sobre su cinturón, se acercó a la ventana. «Licencia y registro», gruñó. Kiera entregó los documentos sin decir palabra, su mente a 1000 por hora. Sabía que lo mejor era no hacer movimientos bruscos. Mantuvo las manos visibles, su pulso acelerándose mientras otro oficial se acercaba por el lado del pasajero. «¿Cuál es el problema, oficial?», preguntó, su voz firme, sin dejar ver los nervios que retorcían su estómago. «Estaba excediendo el límite de velocidad», dijo el oficial, aunque no había evidencia de ello. Kiera frunció el ceño. «Estoy bastante segura de que iba por debajo del límite, oficial. ¿Podría aclarar eso?». Los ojos del oficial se entrecerraron. «¿Me está cuestionando?». Kiera sintió su pulso en sus oídos, el peso del momento presionando sobre ella. No era solo una mujer en un coche, era una mujer negra en un coche, y sabía lo que podría pasar si este encuentro se descontrolaba. Pero en lugar de encogerse por el miedo, respiró hondo, preparándose para lo que estaba a punto de suceder. La tensión en el aire era eléctrica. La postura agresiva de los oficiales dejaba claro que esto no iba a ser una parada de tráfico rutinaria. Kiera sabía que esto era más grande que ella. Esto tenía que ver con algo mucho más profundo, algo sistémico. Cuando el segundo oficial se acercó, la confrontación estaba a punto de tomar un giro inesperado. El pulso de Kiera se aceleró cuando el segundo oficial llegó a su ventana del lado del pasajero, su mano descansando sobre su pistola. El aire entre ellos parecía chisporrotear con tensión no expresada. Sabía que debía mantenerse calmada, pero su mente corría con los peores escenarios, cada uno más aterrador que el anterior. «¿Cuál es el problema aquí?», preguntó el segundo oficial, su tono tan frío como el aire de la noche. Se inclinó hacia adelante, tratando de mirar dentro de su coche como si estuviera buscando una amenaza oculta. «Ya entregué mi licencia y registro», respondió Kiera, su voz firme pero controlada. «No entiendo por qué me detuvieron. ¿Podrían explicarlo?». El primer oficial cambió de postura, sus ojos entrecerrados. «Estaba excediendo el límite de velocidad, y ahora está resistiéndose. ¿Hay algo en este coche que debamos saber?». La acusación cayó como un golpe, y el corazón de Kiera se hundió. Resistirse. No se había movido ni un centímetro. No había levantado la voz. Podía sentir el nudo familiar del miedo apretándose en su pecho, pero respiró hondo, dispuesta a mantenerse compuesta. Esta no era la primera vez que la detenían sin razón, pero algo sobre este encuentro se sentía diferente, más peligroso. «He cumplido con todas sus peticiones», dijo Kiera, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «He entregado mis documentos y no estoy resistiéndome. Solo me gustaría entender qué está pasando». Los oficiales se miraron, sus expresiones endureciéndose. El segundo oficial, ahora visiblemente agitado, iluminó el interior de su coche con una linterna, escaneando cada centímetro como si esperara encontrar algo incriminatorio. «Bájese del coche», ordenó el primer oficial, con la voz baja y amenazante. El estómago de Kiera dio un vuelco. Conocía sus derechos y sabía que esa solicitud no estaba justificada. No había cometido ningún crimen,
y aún así allí estaba, tratada como una criminal. Pensó en todas las historias que había visto en las noticias, personas como ella que no habían llegado a casa después de encuentros como este. Pero esta vez, Kiera se negó a dejar que el miedo dictara sus acciones. «No entiendo por qué tengo que bajarme del coche», dijo, su voz clara y firme. «No he hecho nada malo. ¿Estoy detenida o puedo irme?» Por un momento, los oficiales parecieron sorprendidos por su respuesta. No era lo que esperaban. La mandíbula del primer oficial se apretó y dio un paso más cerca de la ventana del conductor, su cara ahora a unos centímetros de la suya. «Eito», dije, gruñó, «bájese del coche». Kiera podía sentir el peso de la situación presionando sobre ella, pero no retrocedió. Sabía que cada palabra, cada movimiento que hiciera, podría determinar cómo terminaría ese encuentro. Su mente corría, buscando las palabras correctas, la acción correcta, para desactivar la situación sin comprometer su dignidad. ¿Estoy arrestada?, preguntó, negándose a romper el contacto visual con el oficial. La pregunta flotaba en el aire, densa de tensión. Los transeúntes en la acera habían comenzado a frenar su paso, sacando sus teléfonos, grabando la escena a medida que se desarrollaba. Kiera podía verlos por el rabillo del ojo, pero mantenía su enfoque en los oficiales. Tenía que mantenerse calma, compuesta, porque sabía que el más mínimo indicio de miedo o desafío podría convertir este momento en algo mucho más peligroso. El oficial, aún mirándola fijamente, no respondió. En su lugar, hizo una señal a su compañero para que se acercara. La respiración de Kiera se atascó en su garganta. Podía sentir la presión aumentando, el momento equilibrándose al borde de algo irreversible. Y entonces, justo cuando la tensión alcanzó su punto máximo, Kiera habló. «Conozco mis derechos», dijo, su voz más fuerte que antes. «A menos que tengan una razón para detenerme, soy libre de irme». Era una declaración simple, pero llevaba el peso de siglos de injusticia, de generaciones de personas que habían sido silenciadas y oprimidas por el mismo sistema que se suponía debía protegerlas. Las palabras de Kiera no solo eran para ella, eran para todos los que alguna vez estuvieron en su lugar, para todos los que alguna vez se sintieron impotentes ante la autoridad. Los oficiales intercambiaron otra mirada, esta vez con una pizca de incertidumbre. La mano del primer oficial se movió hacia su radio, como si estuviera contemplando su próximo movimiento. El segundo oficial, aún sujetando su linterna, dio un paso atrás, repentinamente consciente de la multitud creciente de espectadores que grababan el encuentro. Kiera pudo sentir el cambio de poder. Ya no era solo una mujer en un coche, era alguien que se estaba defendiendo a sí misma, a sus derechos y a la verdad. Y los oficiales, por mucho que intentaran intimidarla, lo sabían. «No he hecho nada malo», dijo Kiera, su voz firme. «Y a menos que tengan una razón válida para detenerme, me gustaría irme». Por un momento, el mundo pareció contener la respiración. Las luces intermitentes, los murmullos de los transeúntes, el aire frío de la noche. Todo parecía congelarse en su lugar, esperando el próximo movimiento de los oficiales. El primer oficial abrió la boca para hablar, pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, una voz desde la multitud resonó. «¡Estamos grabando esto!». Era una mujer, parada a solo unos pocos metros, con el teléfono levantado, capturando cada segundo del encuentro. Más voces se unieron a la suya, y los oficiales, ahora plenamente conscientes del público que se había reunido, dudaron. El corazón de Kiera latía rápido, pero mantenía su expresión tranquila, su mirada fija. Lo había logrado. Había dado vuelta a la situación. Había tomado el control de la narrativa. Y ahora, con los ojos de la multitud sobre ellos, los oficiales no tuvieron más opción que retroceder. El primer oficial apretó los dientes, su rostro enrojecido por la frustración. Pero después de lo que pareció una eternidad, dio un paso atrás del coche. «Eres libre de irte», murmuró,
casi inaudible sobre el murmullo de la multitud. Kiera exhaló, sus manos aún sujetando el volante como si soltarlo hiciera que el momento desapareciera. Esperó un momento más, asegurándose de que los oficiales hablaban en serio, antes de alcanzar sus llaves. Cuando encendió el motor y se alejó, el peso del encuentro se levantó lentamente. Pero Kiera sabía que esto no era el final. Esto era solo el principio. Los videos serían compartidos, su historia se contaría, y no iba a dejar que lo que le había sucedido se convirtiera en solo una estadística más. Mientras conducía hacia la noche, su mente ya se dirigía a lo que venía a continuación. Sabía algo con certeza. Tenía una voz, y iba a usarla. Kiera condujo en silencio. El sonido rítmico de sus llantas sobre la carretera poco ayudaba a calmar sus pensamientos acelerados. El encuentro la había sacudido más de lo que quería admitir. Ya había enfrentado prejuicios y sospechas antes, pero algo sobre esa noche se sentía diferente, más personal, más peligroso. Mientras navegaba por las tranquilas calles hacia su casa, su teléfono vibró sobre el asiento del pasajero. Miró hacia abajo y vio varias notificaciones de amigos y colegas. «Kiera, ¿eres tú?», decía un mensaje, acompañado de un enlace. Su estómago se hundió. Sabía antes de siquiera hacer clic en el enlace que el video de su encuentro ya había comenzado a circular. Entró en su entrada, apagó el motor y se quedó mirando la pantalla de su teléfono. El mundo fuera de su coche se sentía distante e irreal, como un escenario del que acababa de salir después de interpretar un papel que nunca quiso. Con una respiración profunda, tocó el enlace. El video duraba poco más de 2 minutos, pero capturaba todo. Las luces intermitentes, la postura agresiva de los oficiales y, sobre todo, su tranquila pero firme negativa a ser intimidada. Observó cómo la voz de la mujer, «¡Estamos grabando esto!», se escuchaba a través de la pantalla, y los oficiales, atrapados en el acto, retrocedían. El video ya había sido compartido miles de veces. Los comentarios en las redes sociales comenzaban a llegar, una mezcla de indignación, apoyo e, inevitablemente, odio. Su corazón latía con fuerza mientras desplazaba las respuestas. ¿Manejó eso tan bien? ¿Mucho respeto? ¿Por eso necesitamos una reforma policial? Esos policías pensaron que podrían salirse con la suya hasta que ella los paró. Pero luego, inevitablemente, aparecieron otros. Otra mujer privilegiada jugando la carta de la víctima. Solo está buscando atención. ¿Por qué no simplemente hizo lo que los policías dijeron? Las manos de Kiera se apretaron alrededor de su teléfono. Sabía que esto iba a pasar, que no importaba cuán justificada estuviera, siempre habría personas dispuestas a torcer la narrativa, a convertirla en la villana de una historia en la que solo trataba de sobrevivir. Pero el apoyo, las voces que se levantaban por ella, eran más fuertes. Y mientras veía el video de nuevo, viéndose a sí misma mantenerse firme ante los oficiales, algo cambió dentro de ella. El miedo que la había invadido en la carretera se desvanecía, reemplazado por otra cosa: determinación. Esto ya no era solo sobre ella. Esto era algo más grande. Kiera dejó su teléfono a un lado y se recostó en su asiento. Tenía una decisión que tomar. Podía dejar que este incidente se desvaneciera en el ruido de 1000 otros videos virales, o podía convertirlo en algo más. Podía convertirse en la voz que a otros, como ella, les había sido negada. Antes de que pudiera procesar completamente sus pensamientos, su teléfono sonó. Era Lisa McAllister, una colega y amiga, que trabajaba como abogada de derechos civiles. «Kiera, ¿estás bien?». La voz de Lisa estaba llena de preocupación. «Vi el video, está por todas partes». «Estoy bien», dijo Kiera, aunque incluso al decir esas palabras no estaba segura de si eran verdad. Fue intenso, pero estoy bien. Lisa suspiró al otro lado de la línea. «Escucha, no sé si has visto las noticias, pero ese video está explotando. No solo se está volviendo viral. Las estaciones de noticias lo están recogiendo. La gente está hablando de eso.
se está convirtiendo en una gran historia. El aliento de Kiera se detuvo. No esperaba que se difundiera tan rápido. No esperaba que se convirtiera en noticia. Sé que esto es mucho, continuó Lisa, suavizando su tono. Pero esto podría ser una oportunidad. Te enfrentaste a esos oficiales de una manera que está resonando con la gente. Este podría ser el momento para impulsar un cambio real. Kiera cerró los ojos, el peso de la situación presionando sobre ella. Nunca quiso estar en el centro de atención. Nunca pidió este tipo de atención. Pero en el fondo, sabía que Lisa tenía razón. Esto era más grande que ella. Tenía la oportunidad de usar su voz, no solo por ella misma, sino por todos los que alguna vez fueron detenidos, interrogados, o peor aún, debido al color de su piel. «¿Qué hago, Lisa?», preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Hubo una pausa al otro lado de la línea antes de que Lisa respondiera. «Haces oír tu voz, cuentas tu historia, y no retrocedas». A la mañana siguiente, Kiera se despertó con una avalancha de mensajes y llamadas perdidas. Su teléfono vibraba con notificaciones de medios de comunicación, organizaciones de derechos civiles y extraños ofreciéndole su apoyo. Apenas podía seguir el ritmo de los mensajes de texto y correos electrónicos que llegaban desde todas direcciones. Sin embargo, un mensaje destacó. Era de Susan Williams, una productora de una importante cadena de noticias. Susan había visto el video viral y querían Tate y entrevistar a Kiera para un segmento especial sobre reforma policial. La mano de Kiera temblaba mientras sostenía el teléfono, mirando el mensaje. Nunca se imaginó frente a una cámara, mucho menos en la televisión nacional. Pero las palabras de Lisa resonaban en su mente. «No te eches atrás». Después de un momento de duda, escribió una respuesta. «Estaría feliz de hablar contigo». En pocas horas, Kiera se encontraba sentada en el elegante y aire acondicionado estudio de la cadena de noticias. Las luces brillantes y las lentes de la cámara se sentían invasivas, pero se armó de valor. Esto no se trataba de su comodidad, sino del mensaje. Susan, una mujer de ojos agudos con una presencia imponente, sonrió cálidamente mientras se sentaban frente a frente. Las cámaras ya estaban grabando. «Kiera James, muchas gracias por acompañarnos hoy», comenzó Susan. «Tu historia ha cautivado a la nación, y muchas personas te están viendo como una voz para el cambio en la lucha contra la brutalidad policial. ¿Puedes contarnos qué ocurrió esa noche?» Kiera respiró hondo, sintiendo el peso de cada televidente que la observaba desde su hogar. Era como cualquier otra tarde. Estaba conduciendo a casa y, de repente, me detuvieron. Sabía que no había hecho nada malo, pero la forma en que se acercaron los oficiales, estaba claro que no estaban interesados en lo que tenía que decir. Fueron agresivos, intimidantes, pero me mantuve tranquila, y supe que tenía que mantenerme firme. Susan asintió, su expresión seria. Tu compostura bajo presión es lo que muchas personas están admirando. Pero también hemos visto comentarios en línea de personas que sugieren que deberías haber cumplido con las demandas de los oficiales. ¿Qué les dices a eso? La mandíbula de Kiera se tensó. Esperaba esta pregunta. Entiendo por qué algunas personas podrían pensar eso, dijo Kiera, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Pero esto no se trataba de cumplir. Se trataba de mis derechos, de saber cuándo algo está mal y enfrentarse a ello. Demasiadas personas, especialmente en la comunidad negra, nos han dicho que simplemente obedezcamos, que sigamos lo que está pasando, incluso cuando es injusto. Pero así es como sigue la injusticia. A veces tienes que hablar, incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil. Susan se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en Kiera. ¿Sientes que este incidente es parte de un patrón más grande en la policía? Kiera asintió. Absolutamente. Lo que me pasó es solo un ejemplo de lo que está ocurriendo en todo el país. Esto no se trata solo de mí, se trata del sistema. Y ese sistema necesita cambiar.
A medida que continuaba la entrevista, Kiera podía sentir el poder de sus palabras tomando fuerza. No solo estaba contando su historia, estaba moldeando una narrativa que resonaba mucho más allá de su propia experiencia. Cuando la entrevista terminó, Susan la miró con un tipo de respeto que Kiera nunca había visto en alguien de los medios. «Eres una voz poderosa, Kiera», dijo Susan mientras se levantaban para irse. «No dejes que este momento pase». Kiera salió del estudio con una extraña mezcla de agotamiento y euforia. Lo había hecho. Había compartido su historia en una plataforma nacional, pero sabía que esto era solo el comienzo. La verdadera lucha aún estaba por venir. Mientras salía al brillante sol, su teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Lisa. «Kiera, esa entrevista fue increíble», dijo Lisa, su voz llena de emoción. «No tienes idea de cuánta gente se está comunicando ahora. Grupos de derechos civiles, activistas, políticos, todos quieren trabajar contigo». Kiera se detuvo, asimilando todo. La avalancha de atención, el repentino aumento del apoyo, era abrumador. Pero en lo más profundo, sabía que este era su momento. Había dado un paso al frente y ahora no había vuelta atrás. «¿Cuál es el siguiente paso?», preguntó Kiera, su voz llena de determinación recién adquirida. Lisa sonrió al otro lado del teléfono. «¡Luchamos!». A medida que la entrevista de Kiera se propagaba como un reguero de pólvora, la historia comenzó a tomar vida propia. El video de su detención de tráfico continuaba acumulando millones de vistas, pero no era solo el clip lo que capturaba la atención de la gente. Eran los testigos que también estaban allí. La mujer que había gritado «¡Estamos grabando esto!» se convirtió en una figura central de la narrativa. Su nombre era Jada Thompson, una organizadora comunitaria local que caminaba a casa cuando fue testigo del incidente. Fue su voz, firme y clara, la que cambió el equilibrio de poder en ese momento. Ahora, mientras el video ganaba fuerza, la gente comenzó a ponerse en contacto con Jada, elogiándola por su valentía al levantarse y grabar el incidente. Pero Jada no estaba interesada en elogios. Para ella, se trataba de una cosa: responsabilidad. «No hice nada especial», dijo Jada en una entrevista con una estación de noticias local. «Hice lo que cualquiera debería hacer cuando ve algo mal sucediendo. Necesitamos responsabilizar a los que tienen poder, y lo hacemos siendo testigos, no quedándonos en silencio». Kiera vio la entrevista de Jada con admiración. Las dos mujeres nunca se habían conocido antes de esa noche, pero ahora estaban unidas por algo más grande de lo que ambas podrían haber imaginado. Kiera contactó a Jada, invitándola a tomar un café, y se encontraron en un pequeño café en las afueras de la ciudad, lejos del ruido y la atención. Jada llegó con una presencia calmada y confiada que inmediatamente puso a Kiera a gusto. Tenía unos 25 años, con el cabello corto y natural, y una mirada determinada en los ojos. Mientras se sentaban con sus bebidas, había una comprensión tácita entre ellas, dos mujeres que habían sido empujadas al centro de atención, unidas por una experiencia compartida. «Gracias», dijo Kiera, con voz sincera. «No sé qué hubiera pasado esa noche si no hubieras estado allí». Jada hizo un gesto con la mano, restando importancia. «No me agradezcas. Yo solo hacía mi parte. Tú fuiste la que mantuvo la calma en una situación que podría haber salido mal muy rápido». Kiera sonrió, apreciando la humildad. «Aún así, gracias a ti, el mundo sabe lo que realmente sucedió. Creo que necesitamos más personas como tú». Jada dio un sorbo a su café, con la mirada pensativa. «Creo que necesitamos más personas como nosotras. Personas que no tengan miedo de hablar cuando vean algo mal. Y, honestamente, creo que esto es solo el principio. Ahora tenemos una plataforma. Ahora hay gente escuchándonos. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con eso?». Kiera se había estado haciendo esa misma pregunta desde que se emitió la entrevista. Sabía que no podía volver a su vida normal,
no después de todo lo que había sucedido, pero tampoco sabía exactamente cuáles deberían ser sus próximos pasos. «Luchamos», dijo Kiera, repitiendo las palabras de Lisa. «Pero no sé por dónde empezar». Yada se recostó en su silla, con la mirada aguda. «Empezamos organizando. Ya tienes una voz. La gente te está escuchando. Usémosla para dar más visibilidad a lo que está pasando, no solo con tu caso, sino con todo el sistema. Necesitamos mostrarle a la gente que esto no se trata solo de una parada de tráfico. Esto es un patrón, un sistema que está roto». Kiera asintió. La idea resonó en ella. Siempre había sabido que esto era más grande que ella, pero ahora, sentada frente a Yada, comenzó a ver el alcance completo de lo que podían lograr juntas. «Entonces, organizamos», dijo Kiera. «¿Cuál es el plan?» Mientras Kiera y Yada comenzaban a planificar sus próximos pasos, el departamento de policía se tambaleaba por la reacción pública. El video viral había provocado una investigación interna, y los oficiales involucrados fueron puestos en licencia administrativa a la espera de una revisión adicional. Pero para Kiera, eso no era suficiente. Sentada en la oficina de Lisa unos días después, Kiera revisaba los documentos que Lisa había recopilado. La investigación no solo se centraba en los oficiales que la habían detenido, sino que estaba investigando un patrón de mala conducta dentro del departamento. Se habían presentado quejas de perfil racial, uso excesivo de la fuerza y acoso contra varios oficiales, y el caso de Kiera fue el catalizador que los sacó a la luz. «Esto es más profundo de lo que pensábamos, Kiera», dijo Lisa, hojeando la pila de papeles sobre su escritorio. «Tu parada de tráfico fue solo la punta del iceberg». El estómago de Kiera se retorció mientras leía los informes. El oficial Brian Sawyer, el que le había ordenado salir del coche, había estado involucrado en al menos 3 incidentes más de perfil racial en el último año. Pero ninguna de las quejas había llegado a nada. «Es como si lo estuvieran encubriendo», dijo Kiera, su voz temblando de rabia. Lisa asintió. «Eso es exactamente lo que han estado haciendo. Y ahora, gracias a tu caso, tenemos la oportunidad de exponerlo». La enormidad de lo que enfrentaban pesaba sobre Kiera. Ella nunca había pedido estar en esta posición, pero ahora que estaba allí, no podía alejarse. Demasiadas personas habían sufrido en silencio, y ella no iba a ser una de ellas. «¿Cuál es el siguiente paso?», preguntó Kiera, con una resolución más firme. «Presentamos una demanda», dijo Lisa, con voz firme. «Pero no nos quedamos ahí. Hacemos esto lo más público posible. El departamento necesita sentir la presión desde todos los lados. No pueden barrer esto bajo la alfombra si todo el mundo está mirando». Kiera estuvo de acuerdo. Sabía que esta lucha no solo se trataba de ella. Se trataba de cambiar el sistema para todos los que habían sido maltratados, ignorados y silenciados. Mientras comenzaban a preparar la demanda, Kiera recibió otro mensaje inesperado. Esta vez era de una fuente anónima que afirmaba tener información interna sobre el departamento de policía. El mensaje era críptico, pero sugería que su detención esa noche no había sido aleatoria. Insinuaba que Kiera había sido seleccionada por una razón específica. Su corazón se aceleró mientras leía el mensaje una y otra vez. ¿Podría ser cierto? ¿Había más en esto de lo que se dio cuenta? Kiera mostró el mensaje a Lisa, quien inmediatamente vio las posibles implicaciones. «Si esto es real», dijo Lisa, «necesitamos averiguar quién lo envió y qué sabe. Esto podría hacer explotar todo el caso». Pero la pregunta seguía siendo, ¿por qué alguien la habría seleccionado a ella? ¿Y qué estaban ocultando? A medida que Kiera profundizaba en la investigación, el costo emocional de la lucha comenzó a pesarle. Se había convertido en una figura pública de la noche a la mañana, y aunque muchas personas la apoyaban, otras le lanzaban comentarios llenos de odio. Las amenazas de muerte llegaban por redes sociales, y cada vez que salía de su casa, sentía un nudo en el estómago. La tensión no solo era externa,
Internamente, Kiera luchaba con sus propios temores y dudas. ¿Era lo suficientemente fuerte para seguir adelante? ¿Valía la pena esta lucha con el costo personal que conllevaba? Una noche, Kiera se sentó sola en su sala de estar, mirando el resplandor titilante del televisor. Los presentadores de noticias discutían su caso en tiempo real, especulando sobre lo que podría suceder a continuación. Podía escuchar el sonido amortiguado de su corazón latiendo en sus oídos, más fuerte que las voces en la pantalla. Su mente vagó hacia su familia, sus padres, que siempre le habían advertido sobre los peligros de ser negra en Estados Unidos, su hermana, que le había dicho que tuviera cuidado, que siempre cumpliera, que nunca causara problemas. Pero Kiera no era del tipo que permanecía en silencio, y en el fondo sabía que estaba haciendo lo correcto. El sistema había fallado a demasiadas personas durante demasiado tiempo, y si ella no luchaba, ¿quién lo haría? Su teléfono vibró nuevamente. Otra notificación. Otra opinión. Otra persona diciéndole lo que pensaban que debería hacer. Pero esta lucha no se trataba de ellos. Se trataba de ella. Se trataba de cada persona que había sido detenida, acosada o peor, a causa del color de su piel. Respirando hondo, Kiera tomó una decisión. No iba a rendirse. No ahora. No nunca. Kiera nunca había sido de las que creían en teorías de conspiración. Pero a medida que salía más información, las piezas del rompecabezas comenzaron a formar una imagen perturbadora. El mensaje anónimo que había recibido sugería algo más grande, algo más siniestro de lo que había imaginado inicialmente. La investigación de su caso ya no se trataba solo de perfil racial, se trataba de corrupción, poder y un sistema diseñado para protegerse a sí mismo. Sentada en la oficina de Lisa, Kiera miró la impresión del mensaje nuevamente. Esto no fue al azar. Fuiste un objetivo. Investiga más a fondo. Las palabras sonaban en su mente como un disco rayado. Lisa se inclinó hacia adelante, con una expresión seria. Si lo que dice este mensaje es cierto, entonces necesitamos averiguar por qué. Esto cambia todo. No entiendo, dijo Kiera, su voz tensa por la frustración. ¿Por qué me atacarían? Soy solo una persona normal. Lisa negó con la cabeza. No eres solo una persona normal, Kiera. Eres una mujer negra con voz. Eres educada, exitosa, y ahora estás en el ojo público. Eso te convierte en una amenaza para un sistema que prospera, manteniendo en silencio a personas como tú. Las palabras golpearon a Kiera con fuerza. Siempre había sabido que el sistema estaba roto, pero no se había dado cuenta de hasta dónde llegarían los poderosos para proteger sus intereses. A medida que ella y Lisa continuaron su investigación, descubrieron una serie de hechos inquietantes. El oficial Brian Sawyer, el que había iniciado la detención, tenía un historial de atacar a individuos involucrados en el activismo o la organización comunitaria. Varios de sus víctimas anteriores tenían vínculos con grupos locales de justicia social, pero sus quejas misteriosamente desaparecían del sistema. No puede ser una coincidencia, dijo Lisa, hojeando los documentos que habían recopilado. Hay algo más grande en juego aquí. Sawyer no solo está perfilando a personas negras, está atacando hasta aquellos que son vistos como una amenaza para el statu quo. Kiera sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Podría ser esa la razón por la que la detuvieron? ¿La consideraban una amenaza simplemente por ser vocal, por negarse a ser silenciada? El pensamiento era aterrador, pero también alimentaba su determinación. Necesitamos investigar más a fondo, dijo Kiera, su voz firme. Si esto me está pasando a mí, también les está pasando a otros. No podemos dejar que esto pase. Durante las siguientes semanas, Kiera y Lisa trabajaron incansablemente para descubrir la verdad. Se pusieron en contacto con las víctimas que previamente habían presentado quejas contra Sawyer, y una por una, sus historias pintaron una imagen clara de corrupción sistémica.
No eran incidentes aislados, eran parte de un patrón, un esfuerzo coordinado para silenciar a aquellos que se atrevían a alzar la voz. Y no solo Sawyer. Los superiores en el departamento de policía también estaban involucrados, encubriendo las quejas y protegiendo a los oficiales que hacían el trabajo sucio. Cuanto más aprendía Kiera, más profundo se volvía el agujero de conejo. Pero justo cuando comenzaban a conectar los puntos, algo inesperado ocurrió. Kiera iba camino al encontrarse con Lisa cuando su teléfono sonó. El número era desconocido, pero lo respondió de todos modos, esperando que fuera otro medio de comunicación o un seguidor. En lugar de eso, la voz al otro lado la hizo sentir un escalofrío en la sangre. «Señorita James, sé lo que está haciendo. Deje de investigar, o se arrepentirá». La voz era baja y distorsionada, claramente usando algún tipo de dispositivo para disfrazar su identidad. Pero la amenaza era inconfundible. Kiera detuvo su coche al lado de la carretera, sus manos temblando mientras la llamada se cortaba. Se quedó allí un momento, su mente acelerada. ¿Quién era? ¿Y cómo sabían de su investigación? Cuando finalmente llegó a la oficina de Lisa, aún estaba alterada. Explicó lo que había sucedido, y la expresión de Lisa se oscureció. «Esto se está poniendo peligroso», dijo Lisa, con un tono serio. «Necesitamos tener cuidado». Pero Kiera no estaba dispuesta a dar marcha atrás. Si algo, la amenaza solo fortaleció su determinación. Quienquiera que estuviera detrás de esto quería que se detuviera, y eso significaba que iba por el camino correcto. «Necesitamos hacer público esto», dijo Kiera, su voz firme. «Cuanto más gente se entere, más difícil será para ellos silenciarnos». Lisa asintió. «Estoy de acuerdo. Vamos a liberar todo lo que hemos encontrado, pero necesitamos hacerlo estratégicamente. No podemos simplemente lanzarlo, necesitamos construir un caso que sea irrefutable». Durante los siguientes días, Kiera y Lisa se prepararon para hacer público lo que habían descubierto. Compilaron evidencia, se pusieron en contacto con medios de comunicación y buscaron apoyo en organizaciones de derechos civiles. Pero justo cuando estaban a punto de liberar la información, un aliado inesperado se presentó. El oficial James Roberts, miembro del departamento de policía, se puso en contacto con Kiera a través de Lisa. Era un soplón, dispuesto a arriesgar su carrera para exponer la corrupción desde adentro. «He visto lo que está pasando», dijo Roberts cuando se encontraron en un café tranquilo, alejado de miradas curiosas. «No puedo quedarme de brazos cruzados y verlo. Esto llega hasta lo más alto. Sawyer es solo la punta del iceberg». Kiera escuchó en silencio asombrado mientras Roberts detallaba el funcionamiento interno de la corrupción en el departamento. Los superiores estaban involucrados en encubrir la mala conducta, proteger a oficiales como Sawyer y atacar a quienes amenazaban con exponer la verdad. Roberts lo había visto todo, pero se había mantenido callado por miedo a su carrera y a la seguridad de su familia. Pero ahora, con el caso de Kiera bajo los focos, ya no podía seguir en silencio. «Testificaré», dijo Roberts, con voz firme. «Les daré toda la información que tengo». Con Roberts de su lado, Kiera y Lisa sabían que tenían una verdadera oportunidad de ganar el caso. Hicieron público lo que habían descubierto, liberando la información a los medios de comunicación y presentando la demanda contra el departamento de policía. La historia explotó, dominando los titulares y desatando protestas en todo el país. El departamento de policía se vio obligado a responder. Los oficiales fueron suspendidos, se abrieron investigaciones y la presión pública aumentó para una reforma sistémica. Pero la lucha no había terminado. Kiera sabía que derribar un departamento corrupto no era suficiente. El sistema mismo necesitaba cambiar. La sala del tribunal estaba llena. Las cámaras alineaban la parte posterior de la sala. Los reporteros se peleaban por un espacio mientras comenzaba el juicio contra el departamento de policía. Kiera se sentó en la primera fila, con las manos firmemente entrelazadas en su regazo mientras Lisa presentaba su caso.
El oficial Roberts subió al estrado. Su testimonio proporcionó la prueba condenatoria que necesitaban para demostrar la corrupción del departamento. El juicio fue agotador, se extendió durante semanas, pero al final la justicia prevaleció. El departamento de policía fue responsabilizado por sus acciones. Sawyer y varios otros oficiales fueron despedidos, y se implementaron reformas dentro del departamento para prevenir futuros abusos. Kiera ganó su demanda, pero lo más importante, ganó una victoria para su comunidad. Su historia había desatado un movimiento nacional que exigía responsabilidad y reformas en los departamentos de policía de todo el país. Mientras estaba afuera del tribunal, la multitud a su alrededor vitoreaba y coreaba. Kiera sintió que el alivio la envolvía, pero sabía que esto no era el final de la lucha, sino solo el comienzo. Se había convertido en una voz para el cambio, un símbolo de resistencia y fortaleza frente a la injusticia. Y al mirar el mar de rostros, se dio cuenta de que no estaba sola. Las personas a su alrededor, las que la habían apoyado desde el principio, estaban listas para seguir luchando. Con una respiración profunda, Kiera subió al podio, su voz firme mientras se dirigía a la multitud. «Hicimos esto», dijo, con sus palabras resonando en el bullicio. «Pero nuestro trabajo no ha terminado. Ganamos esta batalla, pero la guerra por la justicia está lejos de terminar. Juntos podemos cambiar el sistema. Juntos podemos asegurarnos de que nadie más tenga que pasar por lo que yo pasé». La multitud estalló en aplausos, y mientras Kiera permanecía allí, rodeada por las personas por las que había luchado, supo algo con certeza. Esto era solo el comienzo. Meses después del juicio, la vida de Kiera había cambiado de maneras que no hubiera imaginado. Se había convertido en una activista prominente, utilizando su plataforma para impulsar la reforma policial y la justicia social. Su historia seguía inspirando a otros, y viajaba por el país, hablando en manifestaciones, escuelas y conferencias sobre la importancia de defender lo que es correcto. Pero la lucha no fue fácil, las amenazas no habían cesado y el sistema no estaba cambiando de la noche a la mañana. Hubo retrocesos, momentos de frustración y momentos en los que Kiera se preguntaba si tenía la fuerza para seguir adelante. Pero cada vez que sentía que la duda se apoderaba de ella, recordaba aquella noche al costado de la carretera. Recordaba el miedo, la ira, la incertidumbre, y recordaba la decisión que había tomado en ese momento. Ponerse de pie, alzar la voz, luchar. Y no iba a detenerse ahora. Kiera se había convertido en una voz para los que no tienen voz, una luchadora por la justicia y un símbolo de esperanza en un mundo que desesperadamente necesitaba un cambio. Y mientras hubiera trabajo por hacer, estaba lista para seguir luchando. El final de la historia ofrece una poderosa resolución, con Kiera logrando justicia y utilizando su plataforma para impulsar reformas sistémicas más amplias. El epílogo resalta que la lucha por la justicia sigue en curso, reflejando las luchas del mundo real por la responsabilidad policial y la igualdad racial. El arco general asegura que los lectores se mantengan comprometidos, con ganchos pequeños, suspenso y profundidad emocional a lo largo de la historia. ¿Cómo te sientes con esta conclusión y hay algo que te gustaría ajustar? El viaje de Kiera, desde una simple parada de tráfico hasta convertirse en un símbolo de resistencia y cambio, resalta el poder de levantarse contra la injusticia. Su valentía al enfrentar un sistema diseñado para silenciar voces como la suya, desató un movimiento que trascendió más allá de su propia experiencia. A través de cada obstáculo, amenaza y momento de duda, Kiera nos mostró que el verdadero cambio comienza cuando las personas comunes se niegan a aceptar el statu quo. Pero la historia de Kiera no es solo suya. Es una historia compartida por innumerables otros. Personas que han enfrentado discriminación, miedo y abuso, pero que siguen levantándose, hablando y luchando. Su victoria sirve como un recordatorio de que aunque una batalla pueda ganarse, la lucha por la justicia, la igualdad
y la reforma sistémica continúa. Ahora, más que nunca, es momento de actuar. Si la historia de Quiera te inspiró, no dejes que termine aquí. Usa tu voz, ya sea abogando por la reforma policial, defendiendo a los marginados en tu comunidad o educando a otros sobre la importancia de la justicia y la igualdad. Tienes el poder de hacer una diferencia. Suscríbete para mantenerte informado, comparte esta historia para difundir la conciencia y, lo más importante, actúa. Cada paso, cada voz y cada postura nos acerca más a un mundo donde la justicia no es un privilegio, es un derecho. Únete a la lucha. Juntos, podemos crear un cambio duradero.